En lo alto de las montañas rocosas de Colorado, el pueblo de Pine Hollow había dado por perdida la vieja cabaña de Mackenzie. La estructura centenaria se había derrumbado bajo las brutales tormentas del invierno pasado, y sus troncos tallados a mano yacían esparcidos como huesos rotos por la ladera de la montaña. El ayuntamiento votó a favor de limpiar los escombros y seguir adelante. Entonces llegó Eli. Nadie sabía de dónde venía aquel chico tranquilo de 18 años. Apareció una mañana con las manos callosas, herramientas antiguas para trabajar la madera y unos ojos que parecían contener generaciones de sabiduría montañesa. Mientras el pueblo dormía, Eli trabajaba. Noche tras noche, el sonido de su martillo resonaba entre los pinos. Lo que los habitantes del pueblo descubrieron 3 meses después desafiaba toda explicación. La cabaña no solo seguía en pie, sino que parecía respirar con vida. Cada junta era perfecta, cada viga estaba colocada con una precisión imposible. Pero fue lo que Eli había escondido dentro de las paredes lo que hizo llorar a los ancianos del pueblo y volver a soñar a los jóvenes. ¿Cómo podía un chico poseer conocimientos que se habían perdido durante más de un siglo? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La primera persona en fijarse en Eli fue Martha Henley, historiadora no oficial de Pine Hollow y autoproclamada guardiana de los asuntos locales. Estaba haciendo su habitual recorrido matutino hasta la tienda cuando lo vio agachado junto a las ruinas de la casa de los Mackenzie, pasando los dedos por una viga desgastada como si leyera braille. «Disculpe», le llamó, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la montaña. «Esto es propiedad privada». El joven levantó la vista y Martha se quedó momentáneamente sin palabras. Sus ojos eran de un tono de verde inusual, casi plateado a la luz del amanecer, y tenían una seriedad que parecía imposible en alguien que apenas había salido de la adolescencia. «Lo sé», dijo simplemente. «Hablé con el ayuntamiento. El alcalde Davidson me dio permiso para recuperar lo que pudiera». Martha frunció el ceño. Asistía religiosamente a todas las reuniones del ayuntamiento y no había oído nada al respecto. ¿Recuperar con qué propósito? Para reconstruirlo. La anciana soltó una breve risa. «Hijo, la mitad de los troncos están podridos y la otra mitad están partidos sin posibilidad de reparación. Las piedras de los cimientos se han desplazado y todo ha sido saqueado por los carroñeros. Aquí no hay nada que valga la pena salvar». Eli se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Era más alto de lo que ella había pensado inicialmente, con la complexión delgada de alguien acostumbrado al trabajo duro. «Siempre hay algo que vale la pena salvar, señora Henley. Solo hay que saber dónde buscar». Ella parpadeó sorprendida. No le había dicho su nombre. Durante los días siguientes, la noticia sobre el extraño joven se extendió entre los 112 residentes de Pine Hollow como el humo entre la madera. Algunos afirmaban haberlo visto transportar enormes troncos desde las tierras altas antes del amanecer, troncos que habrían requerido un equipo de hombres y maquinaria pesada para moverlos. Otros juraban haberlo visto tallar madera con herramientas manuales que parecían piezas de museo, trabajando con una velocidad y precisión que desafiaban la credulidad. El alcalde Davidson, un hombre pragmático de unos 60 años, decidió investigar por su cuenta. Encontró a Eli una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las cumbres, colocando cuidadosamente una piedra de cimentación en su lugar con nada más que una palanca y lo que parecía ser un conocimiento enciclopédico de la palanca y la física. «No recuerdo haber autorizado ningún proyecto de construcción», dijo Davidson, aunque su tono era más curioso que acusatorio. Eli no levantó la vista de su trabajo. «Usted autorizó los derechos de rescate». «Esto es rescate. A mí me parece más bien construcción. En realidad es lo mismo. Coger lo que está roto y volver a ponerlo en su sitio». Se enderezó y se secó el sudor de la frente, a pesar del frío de la tarde. «La familia Mackenzie construyó algo especial aquí. Alcalde, la historia de su ciudad no debería desaparecer solo por un invierno malo». Davidson estudió el rostro del joven a la luz que se desvanecía. Había algo familiar en él, aunque no podía precisar qué. «¿Cómo sabe usted de los Mackenzie?» «Esa familia se fue de Pine Hollow antes de la Segunda Guerra Mundial». «La gente se va», dijo Eli en voz baja. «Las historias permanecen». A medida que el otoño daba paso al invierno,
Los sonidos del antiguo emplazamiento de los Mackenzie se convirtieron en parte del ritmo nocturno de Pine Hollow. El golpe metódico del hacha, el chirrido de la cepilladora manual, el suave golpeteo de las clavijas de madera al clavarse. Los niños se acercaban sigilosamente para ver a Ellie trabajando a la luz de una linterna, con el aliento formando vapor, mientras doblaba enormes vigas a su antojo mediante técnicas que sus abuelos habrían reconocido, pero que ya no sabían nombrar. Entonces, una mañana de diciembre, los sonidos cesaron. El silencio resultaba extraño para todos los que se habían acostumbrado a la música nocturna de la construcción. Al mediodía, una pequeña multitud se había reunido al pie de la colina, mirando a través de los pinos cubiertos de nieve, lo que se alzaba donde solo 3 meses antes había habido ruinas. La cabaña se elevaba desde sus cimientos como algo salido de un sueño medio olvidado. Sus troncos encajaban tan perfectamente que parecían haber crecido así. El humo salía de una chimenea de piedra que no existía el día anterior, y una luz cálida brillaba desde las ventanas que reflejaban las cimas de las montañas con sorprendente claridad. Pero Ellie no estaba por ninguna parte. El café del restaurante Millier's se había enfriado hacía una hora, pero Sarah Chen no se había dado cuenta. Estaba sentada en la mesa de la esquina, la misma en la que su abuela solía reunir a sus amigas todos los martes por la mañana, mirando a través de las ventanas salpicadas por la lluvia la increíble vista del valle. La cabaña de Blackwood estaba intacta. No solo estaba en pie, sino que brillaba. Incluso a través de la llovizna de octubre, podía ver la madera nueva brillando con un tono dorado contra los pinos oscuros, y el humo saliendo de una chimenea que se había derrumbado antes de que ella naciera. Su formación en arquitectura le decía que lo que estaba viendo desafiaba la lógica. 3 días antes, esa estructura no era más que vigas podridas y sueños rotos. «Más café, cariño». La voz de Millie interrumpió sus pensamientos. Sarah negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de la cabaña. «Millie, ¿cuántas personas lo vieron trabajando allí arriba?» La anciana se deslizó en el asiento de enfrente con un gruñido, mientras sus rodillas artríticas protestaban. A sus 73 años, Millie Hendricks había servido café a 3 generaciones de residentes de Piney Ridge y afirmaba conocer los asuntos de todos antes que ellos mismos. Eso es precisamente lo que pasa. Nadie vio gran cosa. Tommy Martínez entregó suministros el martes y el miércoles. Dijo que el joven era bastante educado. Pagó en efectivo, pero no dio su nombre. Trabajó sin camisa a pesar del frío. Tommy dijo que nunca había visto a nadie moverse así con la madera. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Millie se arrugaron como si estuviera bailando con ella en lugar de luchar contra ella. Y los sonidos. Hizo una pausa, mirando alrededor del restaurante, casi vacío. El viejo Pete tomaba su habitual café para la resaca en la barra, y los gemelos Brennan compartían tortitas junto a la puerta, pero Millie bajó la voz. La gente de Ridge Road dijo que oía cantos en un idioma que nadie reconocía. Sarah finalmente se apartó de la ventana. Como única residente del pueblo con experiencia en arquitectura, había sido ella quien había declarado oficialmente la propiedad de Blackwood en ruinas hacía 5 años. Los cimientos estaban comprometidos, el techo había desaparecido por completo y 60 años de duros inviernos en la montaña habían podrido las vigas de soporte sin posibilidad de salvación. El coste de la reconstrucción habría sido astronómico, incluso si alguien hubiera podido transportar el equipo adecuado por ese traicionero camino de montaña. Necesito verlo de cerca. Sarah, cariño, no, lo digo en serio, es imposible. Nadie reconstruye una estructura como esa en 3 días. No sin maquinaria pesada, no sin un equipo de trabajadores y, desde luego, no sin permisos. Cogió su chaqueta de la cabina. Aquí hay algo que no cuadra. El trayecto hasta Blackwood Ridge duraba 20 minutos en un día bueno. Hoy, con la lluvia convirtiendo el camino de tierra en una pista de obstáculos embarrada, el Honda Civic de Sarah avanzaba con dificultad en cada curva. Había hecho ese trayecto docenas de veces a lo largo de los años. Primero, cuando era niña y su abuela llevaba ofrendas al viejo Marcus Blackwood. Más tarde, cuando era adolescente y la cabaña se convirtió en un reto entre los chicos del pueblo. Y, por último, como profesional, cuando el condado le pidió que evaluara la propiedad tras la muerte de Marcus. Conocía cada árbol, cada formación rocosa, cada curva del camino, lo que hizo que lo que vio cuando finalmente llegó al claro
le resultara aún más inquietante. La cabaña parecía sacada del portfolio de un maestro artesano, con los troncos encajados con precisión japonesa y el relleno entre ellos aplicado con un arte que delataba técnicas antiguas. El techo, que recordaba claramente haber visto derrumbado solo unos días antes, ahora mostraba tejas de cedro cortadas a mano y dispuestas en filas superpuestas, que sin duda no eran originales de la estructura de los años 20, se habían integrado tan perfectamente que parecían formar parte de ella. Pero fue la cimentación lo que le hizo temblar las rodillas. La cabaña de Blackwood siempre había estado asentada sobre una cimentación de piedra que llevaba décadas deteriorándose lentamente. El informe de Sarah había señalado específicamente cómo la esquina sureste se había hundido casi 60 centímetros, creando daños estructurales que habrían requerido una reconstrucción completa. Ahora, enormes bloques de granito formaban una base cuadrada nivelada que parecía haber sido colocada por maestros albañiles. Pero ¿de dónde habían salido piedras de ese tamaño? La cantera más cercana estaba a 3 horas de distancia y no había forma de llevar aquí el equipo necesario para moverlas. Sarah caminó lentamente alrededor del perímetro, con su ojo entrenado catalogando las imposibilidades. El contador eléctrico era nuevo, pero no mostraba ninguna conexión con la red del condado. El grifo de agua del lado norte sugería que había fontanería, pero la propiedad nunca había estado conectada al agua municipal. Lo más inquietante de todo eran los detalles que no tenían nada que ver con la construcción. El jardín de hierbas estaba dispuesto en un complejo patrón geométrico. Las campanas de viento cantaban en idiomas que su oído no podía captar, y los símbolos tallados en el marco de la puerta definitivamente no pertenecían a ninguna tradición arquitectónica que ella hubiera estudiado. De pie bajo la llovizna, contemplando la artesanía que parecía salida de una revista de arquitectura, Sarah sintió algo que no había experimentado desde su infancia. La certeza absoluta de que el mundo contenía misterios que su educación no podía explicar. La pregunta ahora era si tendría el valor de llamar a esa puerta perfecta y pedir respuestas. Desde el interior de la cabaña llegó el sonido de alguien tarareando, la misma melodía imposible que habían estado repitiendo las campanas de viento. La niebla matinal se aferraba a la ladera de la montaña como una telaraña cuando Sarah Chen subió por el sinuoso camino hacia la vieja cabaña de Hartwell. Como periodista a tiempo parcial del periódico del condado, se había convencido a sí misma de que se trataba de una noticia legítima, una historia de interés humano sobre la restauración y el espíritu comunitario. Pero, en realidad, la curiosidad la había estado carcomiendo desde que vio por primera vez al desconocido hacía 3 semanas. Lo que encontró la dejó paralizada. La cabaña estaba transformada, sus troncos desgastados brillaban con un nuevo relleno y el techo combado ahora estaba perfectamente alineado. Pero no fue solo la restauración estructural lo que le cortó la respiración. Fueron los detalles. Las contraventanas talladas a mano tenían intrincados diseños de laurel de montaña que parecían bailar con la luz cambiante. Las barandillas del porche mostraban un delicado trabajo en espiral que hablaba de la artesanía del viejo mundo. Lo más llamativo de todo era la puerta principal, una obra maestra de carpintería con una elaborada rosa de los vientos que parecía estar tallada en una sola pieza de nogal oscuro. Un trabajo precioso, ¿verdad? Sarah se dio la vuelta y vio al desconocido salir de detrás de la cabaña cargando un montón de leña. De cerca, era más joven de lo que ella esperaba, tal vez de unos 30 años, con manos callosas que se movían con economía y destreza. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y su ropa, una camisa de franela muy gastada y pantalones de trabajo de lona, sugería que era alguien acostumbrado al trabajo físico. «Soy Sarah Chen», dijo, extendiendo la mano. «Escribo para el Mountain Echo. Esperaba poder hablar con usted sobre la restauración». Dejó la leña con cuidado, colocando cada trozo deliberadamente. «Marcus», dijo simplemente, aceptando su apretón de manos. Su apretón fue firme, pero breve. «Aunque no estoy seguro de que aquí haya mucho que contar». «¿Bromeas?» Sarah señaló hacia la cabaña. Todo el mundo en Pine Ridge decía que este lugar era irrecuperable. La familia Hartwell lo abandonó en los años 20, tras el colapso de la explotación minera. ¿Cómo te enteraste de su existencia? Algo pasó por el rostro de Marcus tan rápido que casi no lo vio. «A veces son los lugares los que te encuentran a ti», dijo, volviéndose hacia la cabaña. «¿Quieres ver el interior?» El interior dejó a Sarah sin aliento.
La sala principal tenía una enorme chimenea de piedra con una repisa tallada en lo que parecía ser una sola viga de castaño. Los suelos brillaban con una cálida pátina que delataba una cuidadosa restauración en lugar de una sustitución. Una pared estaba cubierta de estanterías empotradas, cada uno de cuyos estantes estaba perfectamente nivelado y con la veta de la madera perfectamente alineada. Pero fueron las ventanas las que realmente la sorprendieron. Donde las originales estaban rotas y tapadas con tablas, Marcus había instalado otras nuevas que parecían capturar y concentrar la luz de la montaña, inundando el espacio con una calidez dorada que hacía que todo brillara. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto?, preguntó Sarah, pasando los dedos por el alféizar de la ventana, que era tan suave como la seda. El tiempo transcurre de forma diferente aquí arriba, respondió Marcus, encendiendo la leña en la chimenea con movimientos que delataban una larga práctica. Supongo que eso es parte del motivo por el que elegí este lugar. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu experiencia en trabajos de restauración? Las preguntas parecieron incomodarlo. Atizó el fuego creciente, haciendo que las chispas salieran disparadas por la chimenea. He hecho varias cosas. Viajado bastante, aprendido de gente que conocía las viejas costumbres. Sarah intuyó que estaba evadiendo la pregunta, pero insistió con delicadeza. La artesanía es extraordinaria. Esa rosa de los vientos en la puerta principal. Nunca había visto nada igual. Mi abuelo me enseñó carpintería, dijo Marcus, y por primera vez su voz transmitió verdadera calidez. Creía que todo lo que se crea debe honrar tanto al material como al propósito. ¿Sigue vivo? No. La palabra transmitía firmeza. Permanecieron en un cómodo silencio durante un momento, observando cómo el fuego se avivaba. Sarah se fijó en detalles que delataban que alguien tenía intención de quedarse. Ollas de hierro fundido colgadas de ganchos forjados a mano, estantes llenos de conservas, una silla de lectura colocada perfectamente para captar la luz de la tarde. El pueblo está hablando, dijo con cautela. La gente siente curiosidad por ti. ¿Por qué alguien con tus habilidades elegiría un lugar como Pine Ridge? Marcus se apartó del fuego y Sarah captó algo en su expresión. No era exactamente tristeza, sino un profundo cansancio que parecía más viejo que su edad. A veces una persona necesita desaparecer por un tiempo, dijo en voz baja, para recordar quién es en el fondo. Antes de que Sarah pudiera responder, un fuerte crujido resonó desde algún lugar profundo del bosque, el sonido de una rama rompiéndose bajo el peso. La actitud de Marcus cambió instantáneamente. Su postura despreocupada se volvió alerta. Sus ojos escudriñaban los árboles visibles a través de las ventanas. Probablemente solo sea un ciervo, dijo Sarah, pero Marcus negó ligeramente con la cabeza. Querida, no te muevas así, murmuró, acercándose a la ventana. Después de un largo momento, pareció relajarse ligeramente. Probablemente debería volver al trabajo. La luz del día es muy valiosa en esta época del año. Sarah reconoció una despedida cuando la oyó, pero mientras recogía sus cosas, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había sido testigo de algo importante en ese momento de vigilancia. Fuera lo que fuera de lo que Marcus se escondía o hacia lo que huía, era más grande que un simple deseo de soledad. La mañana después de la tormenta trajo una inquietante quietud a Pine Hollow, solo rota por el ritmo constante de los martillazos que se habían vuelto tan familiares como el propio viento de la montaña. Sarah ajustó sus prismáticos y miró a través de la ventana de la cocina hacia el lugar donde Eli trabajaba a pesar del barro y los escombros esparcidos por la tempestad de la noche anterior. Lleva en ello desde el amanecer, murmuró a su taza de café, observándolo moverse con la misma precisión pausada que había cautivado al pueblo durante semanas. Pero hoy había algo diferente. Donde ayer había unos cimientos y madera esparcida, ahora se alzaba el esqueleto de toda una estructura, con sus huesos relucientes de madera fresca. La imposibilidad de aquello la atormentaba. Nadie trabajaba tan rápido, y menos aún solo, y menos aún en una tormenta que había derribado las líneas eléctricas e inundado la mitad de la carretera principal. Detrás de ella, unos pasos crujían sobre las viejas tablas del suelo, todavía espiando a nuestro misterioso carpintero. La voz de su madre tenía un tono de suave burla, pero Sarah captó la preocupación subyacente. «Mamá, mira esto». Sarah se apartó y le ofreció los prismáticos. Ayer solo eran unos cimientos. Hoy es esto. Margaret Chen tomó los prismáticos con escepticismo,
pero se quedó en silencio al enfocar la lejana obra. Cuando finalmente los bajó, su expresión había pasado de la diversión a algo más parecido a la inquietud. «Eso no es posible», susurró. «Lo sé». Se quedaron juntas en silencio, observando la lejana figura de Ellie moverse entre las vigas de madera, como si estuviera realizando una danza ancestral. Otros aldeanos también habían empezado a darse cuenta. El viejo Henrik estaba de pie en el borde de su propiedad, con los brazos cruzados, mirando abiertamente. La señora Patterson había abandonado su rutina matutina en el jardín para asomarse. Normalmente indiferentes, que se agolpaban en la parada del autobús, no dejaban de mirar hacia la obra en lugar de a sus teléfonos. «Hay algo más», dijo Sarah, sacando su cuaderno del bolsillo de la chaqueta. «He estado haciendo un seguimiento de los materiales». Su madre levantó una ceja. «¿Cómo los has seguido? Las entregas de madera, los envíos, todo lo que ha llegado al pueblo durante el último mes». Sarah hojeó las páginas cubiertas con su cuidadosa letra. «Según lo que he registrado, no debería haber suficientes materiales para lo que está construyendo. Las cantidades no coinciden», frunció el ceño Margaret. «Quizás le han entregado los suministros en otro lugar. Las antiguas carreteras forestales llevan 3 años inundadas, y nos daríamos cuenta si los camiones pasaran por la carretera principal. Todo tiene que pasar por el centro del pueblo». Observaron a Ellie subir a lo alto de la estructura, moviéndose con una seguridad que sugería que lo había hecho innumerables veces antes. Mientras trabajaba, el sol de la mañana reflejó algo metálico en su cuello, un colgante o una cadena que reflejaba la luz con cada movimiento. «Voy a ir allí», anunció Sarah, cerrando su cuaderno de un golpe. «Sarah, no. Deja que el hombre trabaje en paz». Pero su hija ya estaba cogiendo su chaqueta. «Mamá, ¿y si tiene algún problema? ¿Y si por eso no habla con nadie? ¿Por qué es tan reservado con todo?» Margaret la agarró suavemente del brazo. «¿O y si su privacidad es justo lo que necesita? Algunas personas vienen a lugares como Pine Hollow para escapar de cosas, cariño. A veces, lo más amable que podemos hacer es dejarlas». Sarah se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. A través de la ventana, pudo ver que Eli había dejado de trabajar y estaba mirando directamente hacia su casa. Incluso a esa distancia, ella sintió el peso de su mirada, como si él supiera exactamente lo que estaban discutiendo. «Nos está mirando», susurró. Margaret se acercó a la ventana. Efectivamente, Eli permanecía inmóvil en el marco de la cabaña, con la atención fija en la ventana de la cocina. Luego levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia antes de volver a su trabajo. «Eso es inquietante», admitió Margaret. El teléfono sonó, haciéndolas saltar a ambas. Sarah lo cogió, agradecida por la distracción. «Hola, Sarah. Soy Tom Bradley, de la oficina de correos». Su voz transmitía una extraña tensión. «Quizás quieras venir aquí. Hay algo que tienes que ver». «¿Qué tipo de cosa?» «Es mejor que lo veas tú misma. Se trata de nuestro misterioso amigo de la cabaña. Y Sarah, quizá quieras traer tu cámara». Colgó, con el pulso acelerado. «Mamá, tengo que ir a la oficina de correos». «¿Qué pasa?» «Aún no lo sé». Sarah cogió su cámara digital y su cuaderno, pero Tom sonaba extraño. Mientras se dirigía a la puerta, echó una última mirada hacia la cabaña. Ellie había desaparecido de su vista, pero el sonido de la construcción continuaba. Ese ritmo constante que se había convertido en el latido de su pequeño pueblo. Fuera lo que Tom había descubierto, sospechaba que solo profundizaría el misterio que rodeaba al hombre que había aparecido en sus vidas. Como un personaje de una de sus historias inacabadas, el aire de la mañana traía el aroma de la lluvia y el serrín mientras se apresuraba hacia la revelación que le esperaba en la oficina de correos. La niebla matinal se aferraba a la ladera de la montaña como hilos de araña mientras Elena subía por el familiar sendero, con un termo de café y un plato de galletas calientes en equilibrio en sus manos. Llevaba 3 días haciendo este recorrido, desde que se encontró por primera vez con el desconocido que trabajaba en la antigua casa de los Hartwell. Cada mañana traía nuevas imposibilidades. Ayer descubrió que de alguna manera había restaurado la chimenea de piedra de la cabaña a su estado original, con un intrincado trabajo de mortero que habría llevado semanas completar a un maestro albañil. Al coronar la cresta, el lugar que la recibió la dejó helada. El techo de la cabaña, que solo 24 horas antes había sido una ruina derrumbada de vigas podridas y tejas faltantes, ahora lucía una corona perfecta,
de tejas de cedro cortadas a mano. El vapor salía de la chimenea y una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas que no deberían haber existido. Las originales se habían destrozado hace décadas sin posibilidad de reparación. Imposible, susurró, dejando sus ofrendas en un tocón cercano. La precisión matemática de la obra la desconcertó. Ella misma había calculado las necesidades de madera, y sustituir ese techo debería haber llevado a un equipo de 4 hombres al menos 2 semanas, suponiendo que tuvieran acceso al equipo y los materiales adecuados. Sin embargo, allí estaba, terminado en una sola noche. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudiera llamar, y el desconocido salió, limpiándose las manos con un paño que parecía sospechosamente limpio para alguien que supuestamente había estado trabajando con tintes y selladores para madera. De cerca, se fijó en detalles que antes se le habían escapado. Su ropa, aunque sencilla, no mostraba los signos de desgaste que cabría esperar de un trabajo de construcción pesado. Sus botas, aunque prácticas, no tenían las marcas y manchas que deberían haber acumulado tras días de trabajo. Elena, dijo él, y ella se dio cuenta de repente de que nunca le había dicho su nombre. Gracias por el café y la compañía. ¿Cómo lo has hecho? Comenzó a decir, pero luego negó con la cabeza. No importa. Me interesa más saber cómo lo has conseguido. Señaló hacia el techo. Eso es un trabajo de 48 horas como mínimo, incluso con un equipo completo. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o cálculo. Ya sabes, construcción. Sé matemáticas y física, y conozco los límites de la resistencia humana. Cruzó los brazos. Lo que estoy viendo viola las 3 cosas. Durante un largo momento, él la estudió con esos inquietantes ojos grises. Luego se hizo a un lado, señalando el interior de la cabaña. ¿Te gustaría ver en qué estoy trabajando realmente? Elena dudó. Todos sus instintos racionales le gritaban advertencias. Ubicación aislada, extraño misterioso, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero la curiosidad, su debilidad de toda la vida, resultó más fuerte que la precaución. Cruzó el umbral y comprendió inmediatamente por qué él se había mostrado reacio a enseñárselo. El interior de la cabaña era increíblemente espacioso, mucho más grande de lo que cabría esperar por sus dimensiones exteriores. Donde ella esperaba encontrar una sola habitación, había pasillos que se adentraban en lo que debería haber sido una montaña sólida. Las propias paredes parecían pulsar con una tenue luminiscencia cálida que no tenía nada que ver con las lámparas de aceite repartidas por todas partes. Y por todas partes, tallados en cada superficie disponible, había símbolos, no decoraciones aleatorias, sino secuencias matemáticas precisas que le aceleraron el pulso al reconocerlas. Dios mío, susurró, acercándose a la pared más cercana. Son ecuaciones, demostraciones geométricas, pero el sistema de notación trazó un símbolo con la yema del dedo, sintiendo su calor bajo su tacto. Esto está siglos por delante de cualquier cosa en la literatura matemática actual. ¿Reconoces los principios? Su voz tenía un tono que ella no supo identificar. Tal vez esperanza o alivio. Algunos de ellos. Esta sección aquí describe relaciones espaciales, pero en dimensiones más allá de nuestras 3 normales. Y aquí se detuvo en una secuencia particularmente compleja. Parece que calcula matrices de probabilidad a través de múltiples variables de la línea temporal, lo que debería ser imposible porque no tenemos el marco matemático para siquiera conceptualizar la mecánica temporal. ¿Y si te dijera que el marco existe, pero aún no ha sido descubierto? La mano de Elena se detuvo contra la pared. Diría que estás loco o que no eres quien dices ser. Nunca he dicho ser nadie. La simple verdad de esa afirmación la golpeó como un jarro de agua fría. En 3 días de conversación, él había eludido todas las preguntas personales. Nunca había dado un nombre, nunca había explicado su presencia. Ella había estado tan concentrada en la imposibilidad de su trabajo de construcción que había pasado por alto la imposibilidad más fundamental de su existencia. ¿Quién eres?, susurró ella. Antes de que él pudiera responder, se oyeron voces desde fuera. Varias voces agitadas que se acercaban cada vez más. A través de la ventana, Elena vio haces de luz de antorchas atravesando la niebla matinal. Un grupo de búsqueda que se movía con la urgencia decidida de personas que habían llegado al límite de su paciencia con los misterios. Están buscando respuestas, dijo el desconocido en voz baja, observando las luces que se acercaban. La pregunta es,
si están preparados para la verdad. Elena miró desde el interior imposible de la cabaña a los aldeanos que se acercaban, comprendiendo con cristalina claridad que lo que sucediera en los próximos minutos alteraría irrevocablemente el tranquilo ritmo de su comunidad montañesa. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca podrían volver a cerrarse. La niebla matinal se aferraba a la ladera de la montaña como un sudario mientras Elena subía por el sinuoso camino hacia la cabaña. Apenas había dormido, con la mente llena de preguntas sobre las crípticas palabras del desconocido y la inexplicable transformación que había presenciado. El café de su termo hacía tiempo que se había enfriado, pero lo agarró de todos modos, necesitando algo tangible que la anclara a la realidad. Al coronar la última cresta, la cabaña apareció ante sus ojos y se detuvo en seco. La imposible restauración del día anterior parecía ahora casi mundana en comparación. Se había transformado de la noche a la mañana. Donde antes había maleza y troncos caídos, ahora había un espacio de trabajo meticulosamente organizado. La madera estaba apilada en perfectos patrones geométricos. Las herramientas estaban dispuestas con precisión militar sobre mesas improvisadas y, lo más inquietante de todo, la cabaña parecía brillar a la luz del amanecer, como si de alguna manera fuera más real que todo lo que la rodeaba. El joven salió de detrás de la estructura, llevando lo que parecía ser una viga de madera que habría requerido 3 personas para levantarla. Se movía con fluida elegancia y la dejó en el suelo sin el menor esfuerzo. Cuando vio a Elena de pie junto al árbol, levantó una mano en señal de saludo, como si su presencia al amanecer fuera lo más natural del mundo. «Llegas temprano», dijo, con una voz que se oía claramente a pesar de la distancia. No esperaba a nadie hasta dentro de una hora. Elena obligó a sus pies a moverse y se acercó lentamente. No podía dormir. No dejaba de pensar en lo que dijiste ayer, en que este lugar te había elegido. Señaló el claro transformado y en cómo habías podido hacer todo eso en una sola noche. Él dejó las herramientas que llevaba y la estudió con esos ojos inquietantemente perspicaces. «Quieres respuestas, quiero entender. Esta cabaña lleva décadas cayéndose a pedazos. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era pequeña. Me contaba historias sobre la familia que la construyó. Los Harper desaparecieron un invierno, sin dejar rastro. Nadie ha podido entender qué les pasó, y nadie ha podido restaurar lo que dejaron atrás». La expresión del joven cambió de forma casi imperceptible. «Cuéntame esas historias». Elena se encontró contando las historias de su abuelo, cómo la familia Harper había sido maestra artesana, cómo habían construido no solo esta cabaña, sino la mitad de las estructuras originales del pueblo de abajo, cómo parecían tener una comprensión casi sobrenatural de los estados de ánimo y las estaciones de las montañas, cómo habían desaparecido durante la peor tormenta de nieve que se recordaba, dejando atrás solo misterios y monumentos a su habilidad que se desmoronaban poco a poco. Mientras ella hablaba, el desconocido se movía por el exterior de la cabaña, pasando las manos por las paredes restauradas con una intimidad que sugería una profunda familiaridad. Sus dedos trazaban las juntas entre los troncos, se detenían en ciertos símbolos tallados que Elena no había notado antes, se demoraban en las piedras angulares perfectamente encajadas. «Tu abuelo era un hombre sabio», dijo finalmente. Él entendía que algunas historias tienen más que un simple valor de entretenimiento. «¿Qué quieres decir?». En lugar de responder directamente, el joven desapareció por la esquina más alejada de la cabaña. Elena oyó el ruido de algo pesado que se movía. Luego reapareció, llevando un cofre de madera que parecía tan antiguo como la propia cabaña. La artesanía era extraordinaria. Toda la superficie estaba cubierta de intrincadas tallas que parecían cambiar y fluir con la luz danzante. «Lo encontré ayer, enterrado bajo los cimientos traseros». Dejó el cofre con cuidado. Estaba sellado con materiales que deberían haberse podrido hace décadas, pero estaban perfectamente conservados. Elena se acercó al cofre con creciente inquietud. Los grabados no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran exactamente nativos americanos, ni europeos, pero de alguna manera incorporaban elementos de ambas tradiciones. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que algunos de los símbolos coincidían con los tallados en las vigas de la cabaña. «¿Lo has abierto?». Estaba esperando, ¿qué? A alguien que pertenecía a este lugar. Su mirada se cruzó con la de ella. «Tu familia tiene profundas raíces en este lugar, ¿verdad? Más profundas que las historias de tu abuelo». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el montañés.
Mi tatarabuela nació en el pueblo. Era una de las pocas personas que recordaba personalmente a los Harper. Hizo una pausa, mientras un recuerdo afloraba a su mente. Solía decir que no eran como los demás, que sabían cosas antiguas. El joven asintió lentamente. ¿Y qué decía que les había pasado? Afirmaba que no desaparecieron en la ventisca. Decía que se marcharon porque tuvieron que hacerlo, porque se avecinaba algo a lo que no podían enfrentarse. Algo que destruiría todo lo que habían construido si se quedaban. Durante un largo momento, el claro quedó en silencio, salvo por el canto lejano de los pájaros matutinos y el susurro del viento entre las ramas de los pinos. Las manos del joven descansaban sobre la tapa tallada del cofre, y Elena pudo ver algo parecido a la tristeza en su expresión. Quizás, dijo en voz baja, es hora de averiguar si tenía razón. La tormenta que había amenazado durante toda la semana finalmente estalló el martes por la mañana, enviando cortinas de lluvia sobre el valle y convirtiendo los senderos de la montaña en torrentes. La mayoría de los habitantes del pueblo se refugiaron en sus casas, pero Elena se sintió atraída por la ventana de su cocina y se quedó observando la cabaña lejana a través de la cortina gris del mal tiempo. Incluso desde allí podía ver el cálido resplandor que emanaba de sus ventanas, constante y acogedor, a pesar del caos exterior. La visión despertó algo inquieto en su pecho. No había dejado de pensar en Thomas desde su conversación de hacía 3 días, repitiéndose sus palabras sobre que la cabaña elegía a su guardián. Había algo en sus ojos cuando lo dijo, un peso que hablaba de verdades más profundas. Por la tarde, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un chispeo constante. Elena se puso el impermeable y las botas, diciéndose a sí misma que solo iba a ver cómo estaba un vecino. El camino hacia la cabaña era traicionero, lleno de barro y ramas caídas, pero ella siguió adelante, impulsada por una curiosidad que había crecido más allá de la mera preocupación. Encontró a Thomas en el porche cubierto, ordenando cuidadosamente lo que parecían ser viejas fotografías sobre una mesa desgastada. Él levantó la vista cuando ella se acercó, y a ella le volvió a sorprender cómo su presencia parecía calmar el aire a su alrededor. Elena. Su sonrisa era genuina, aunque algo cautelosa. Es valiente por tu parte aventurarte con este tiempo. Quería asegurarme de que estabas bien. Las tormentas aquí arriba pueden ser muy fuertes. Ella señaló las fotografías. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Thomas miró las imágenes que tenía delante y su expresión se volvió distante. Solo estoy organizando la historia familiar. ¿Quieres pasar? Acabo de hacer café. Dentro, la transformación de la cabaña seguía sorprendiéndola. El espacio parecía más grande de alguna manera, como si las paredes se hubieran expandido para dar cabida no solo a los muebles, sino también a las posibilidades. Una pared estaba cubierta de estanterías repletas de volúmenes que parecían antiguos y muy queridos. Una chimenea de piedra crepitaba cálidamente, proyectando sombras danzantes sobre las vigas talladas a mano que brillaban con un cuidado renovado. Pero fueron las fotografías esparcidas sobre la mesa de la cocina las que llamaron su atención. Imágenes en blanco y negro de personas con ropa de época, algunas retratos formales, otras instantáneas espontáneas de la vida cotidiana. Y allí, en el centro de la colección, había una fotografía que le cortó la respiración. Esa es la cabaña, dijo, acercándose. Pero parece nueva, terminó Thomas en voz baja. Fue tomada en 1924, justo después de su finalización. El hombre que estaba en la puerta era mi bisabuelo, Jonas Whitmore. Elena estudió la imagen con más detenimiento. El hombre de la fotografía se parecía mucho a Thomas. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos pensativos. Pero había algo más en la foto que le inquietaba. Algún detalle que su mente no lograba comprender. Tu familia construyó este lugar. Thomas asintió con la cabeza y se sentó en una silla frente a ella. Jonas era lo que se podría llamar un filósofo artesano. Creía que los edificios podían albergar recuerdos, que podían almacenar la esencia de las vidas que se vivían en ellos. Diseñó esta cabaña siguiendo unos principios muy específicos. ¿Qué tipo de principios? Thomas se quedó callado durante un largo rato, pasando los dedos por el borde de otra fotografía. ¿Alguna vez has notado cómo algunos lugares simplemente te hacen sentir bien? ¿Cómo puedes entrar en una habitación e inmediatamente sentirte en paz, lleno de energía o inspirado? Jonas creía que eso no era casualidad. Pensaba que con los materiales adecuados,
las proporciones adecuadas y las intenciones adecuadas, se podían crear espacios que mejoraran activamente la vida de quienes los habitaban. Elena se encontró inclinándose hacia adelante, cautivada a pesar de sí misma. ¿Y tú crees eso? Yo lo he visto funcionar. Su voz transmitía una convicción absoluta. Esta cabaña no solo está restaurada, Elena, está despierta. Cada viga, cada piedra, cada junta fue elaborada con un propósito. Las proporciones siguen secuencias matemáticas que se encuentran en la naturaleza. Los materiales se eligieron por sus propiedades resonantes. Incluso la ubicación se seleccionó por sus características geológicas únicas. El trueno retumbó en el valle, pero dentro de la cabaña, el sonido se sentía amortiguado y distante. Elena se dio cuenta de que llevaba casi una hora sentada allí, y a pesar de la tormenta que rugía afuera, se sentía más relajada de lo que se había sentido en meses. Puedo sentirlo, admitió en voz baja. Hay algo en este lugar. Es como volver a casa, terminó Thomas, incluso por primera vez. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa, y Elena sintió la misma conciencia eléctrica que había experimentado durante su primera conversación, pero ahora iba acompañada de algo que iba más allá de lo meramente físico. ¿Por qué estás realmente aquí, Thomas? En nuestro pueblo, quiero decir, debe haber otras cabañas, otros proyectos que pagarían mejor. Thomas recogió la fotografía lentamente, con movimientos deliberados. Algunas cosas te eligen a ti, dijo finalmente. La cabaña, el lugar, la gente. Puedes luchar contra ello, ir a buscar lo que crees que quieres a otra parte, pero al final aprendes a reconocer cuándo has encontrado el lugar al que perteneces. Fuera, la tormenta empezaba a amainar, pero Elena no tenía prisa por marcharse. La niebla matinal se aferraba al valle como un secreto que se resistía a ser revelado. Sara se encontró caminando por el familiar sendero hacia la cabaña antes del amanecer, atraída por algo que no podía nombrar. El diario de su abuela, guardado a buen recaudo en el bolsillo de su chaqueta, parecía latir con cada paso. No le sorprendió encontrar a Elias ya despierto, sentado en el porche recién reconstruido, con una taza de café humeante. Lo que sí le sorprendió fue la forma en que él levantó la vista cuando ella se acercó, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. «Tú tampoco podías dormir», dijo él. «No es realmente una pregunta». Sara sacó el diario de su bolsillo, con la cubierta de cuero aún caliente por el calor de su cuerpo. «He encontrado algo sobre la cabaña original, sobre por qué se construyó aquí». Dudó, estudiando su rostro a la luz grisácea del amanecer. «Pero creo que tú ya lo sabes, ¿verdad?» Elías permaneció en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros fijos en el diario. Luego se levantó, dejando a un lado su café. «Entra. Hay cosas que necesito mostrarte». El interior de la cabaña había quedado irreconocible. Donde antes había habido tablas podridas y paredes derruidas, ahora se alzaba un espacio que parecía respirar con un propósito. Pero fueron las paredes las que dejaron sin aliento a Sara. Tallados en la madera con intrincada precisión, había símbolos, diagramas y lo que parecían mapas de pasadizos subterráneos. «Tu bisabuelo no era solo un artesano», dijo Elias, pasando los dedos por una de las paredes talladas. «Era un guardián. Esta cabaña se construyó para proteger algo que ha permanecido oculto bajo esta montaña durante más de un siglo». Sara abrió el diario con las manos ligeramente temblorosas. Las entradas cercanas al final mencionaban mantener la confianza y proteger lo que dormía debajo. «Pensé que solo eran divagaciones de un anciano, pero te equivocabas». Elías se acercó a lo que parecía ser una sección sólida del suelo y presionó la palma de la mano contra un patrón específico en la madera. Con un suave chirrido, una sección se deslizó, revelando unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. «Tu familia ha estado protegiendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de América del Norte, un asentamiento precolombino que antecede a todo lo que los historiadores creían posible». La revelación golpeó a Sara como un golpe físico. «Eso es imposible. Nunca ha habido pruebas de una civilización avanzada en esta región antes del contacto con los europeos. Las pruebas pueden ocultarse cuando desafían demasiadas verdades aceptadas». Elías respondió. «Tu bisabuelo lo entendía. También lo entendía su padre antes que él. El conocimiento se transmitió de generación en generación. Pero cuando tu abuelo se mudó, la cadena se rompió». Sara bajó los primeros escalones, mirando hacia la oscuridad. Una débil corriente de aire traía consigo olores desconocidos,
tierra y minerales, y algo más, algo antiguo. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién eres realmente? Me llamo Elias Montigue. Soy arqueólogo, pero no del tipo que se encuentra en cualquier universidad. Trabajo para una organización especializada en proteger sitios como este de la explotación. Sacó una pequeña linterna, cuyo haz de luz reveló más paredes de piedra tallada abajo. Llevamos décadas vigilando este lugar, esperando el momento adecuado para garantizar su conservación. ¿Vigilando?, preguntó Sarah, y su voz resonó ligeramente en el espacio subterráneo. ¿Te refieres a vigilándonos? ¿Vigilando a nuestra familia? Protegiendo, corrigió Elias. Hay otras personas que conocen este lugar, personas que lo destruirían por lucro o por motivos retorcidos para sus propios fines. La cabaña de tu bisabuelo era la tapadera perfecta y su familia, los guardianes perfectos. Pero cuando la cabaña empezó a deteriorarse y nadie aportó sus conocimientos, decidiste reconstruirla tú mismo. Sarah lo comprendió. Por eso habías venido aquí. Por eso sabías exactamente cómo restaurarla. Habían llegado al final de las escaleras y la linterna de Elias reveló una vasta cámara subterránea. Antiguas paredes de piedra se alzaban a su alrededor, cubiertas de pictogramas y símbolos que parecían bailar con la luz en movimiento. El espacio parecía vivo, lleno de historias esperando a ser contadas. El asentamiento se remonta al menos a 800 años atrás, explicó Elias, con voz susurrante y reverente. Representa un nivel de sofisticación que reescribiría nuestra comprensión de las civilizaciones precontemporáneas. Pero más que eso, contiene cálculos astronómicos y conceptos matemáticos que sugieren el contacto con otras culturas avanzadas. Sarah se acercó a una de las paredes, con los dedos suspendidos justo por encima de los símbolos tallados. Por eso el pueblo ha estado pasando apuros, ¿no? La gente se marcha, las oportunidades se agotan. Tú has estado alejando a todo el mundo. Yo no, dijo Elias en voz baja. El propio lugar tiene una forma de protegerse. Las personas que no pertenecen aquí encuentran razones para marcharse, pero las que están destinadas a ser guardianes, la miró significativamente. Encuentran el camino de vuelta. Por encima de ellos, los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de la cabaña, proyectando largas sombras sobre los escalones de piedra. Sarah se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia, su herencia y su propósito en este rincón olvidado del mundo, acababa de cambiar para siempre. La tormenta llegó sin previo aviso, como suelen hacer las tormentas de montaña, transformando la tranquila tarde en una furia de viento y lluvia que hizo que todos buscaran refugio. Sarah observaba desde la ventana de su cocina cómo los relámpagos iluminaban el valle con destellos violentos y brillantes, cada uno de los cuales revelaba la cabaña en la cresta, increíblemente firme frente al vendaval. Debería haber estado preocupada por su propio techo, por las tejas sueltas que Tom había prometido arreglar la primavera pasada. En cambio, se encontró poniéndose el impermeable y las botas, impulsada por una compulsión que no podía nombrar. La parte lógica de su mente le gritaba que aventurarse a salir con ese tiempo era una locura, pero algo más fuerte la empujaba hacia el sendero de la montaña. El viento casi la derribó cuando salió del porche, y la lluvia le azotaba la cara como agujas. El familiar sendero se había convertido en un traicionero laberinto de barro y ramas caídas, pero siguió adelante, utilizando su linterna para orientarse en un terreno cada vez más hostil. Cada paso adelante parecía una batalla. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Finalmente llegó a la cabaña. Encontró la puerta abierta, con una cálida luz que se derramaba hacia la tormenta como si fuera una invitación. Dudó en el umbral, consciente de lo presuntuosa que debía parecer su llegada, pero otro trueno decidió por ella, empujándola hacia el interior. Marcus estaba de pie junto a la ventana más alejada, su silueta perfectamente inmóvil frente al caos exterior. No se giró cuando ella entró, no pareció sorprendido por su presencia, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. La tormenta, comenzó ella, y luego se detuvo, al darse cuenta de lo inadecuadas que parecían las palabras en ese momento. No es solo una tormenta, dijo él en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. Mira los relámpagos. Sarah se acercó, estudiando el espectáculo eléctrico del exterior. Al principio solo vio la violencia aleatoria de la naturaleza, pero a medida que sus ojos se acostumbraron, comenzaron a surgir patrones.
Los rayos no eran aleatorios en absoluto. Seguían trayectorias específicas, creando una red de luz que parecía centrarse en su ubicación exacta. «Eso es imposible», susurró. Marcus finalmente se volvió y a la luz de la lámpara, su rostro mostraba una expresión de profunda tristeza mezclada con resignación. «Debería haberme ido antes de que esto sucediera. Pensé que tenía más tiempo». «¿Tiempo para qué, Marcus? ¿Qué está pasando?» Se acercó a la chimenea restaurada y pasó la mano por la repisa de piedra con la misma atención que había prestado a cada centímetro de la reconstrucción de la cabaña. «Este lugar no es solo antiguo, Sarah. Es un marcador, un faro, y al arreglarlo, he activado algo que ha estado inactivo durante casi un siglo». El viento aullaba con más fuerza, y Sarah habría jurado que oía voces en su furia. No eran los sonidos aleatorios que la imaginación crea a partir del caos natural, sino palabras reales en un idioma que no reconocía. Las paredes de la cabaña comenzaron a emitir una tenue luminiscencia, como si la madera y la piedra respondieran a alguna energía invisible. «El constructor original», continuó Marcus, con la voz apenas audible por encima de la tormenta, «no era solo un colono en busca de tierras. Estaba huyendo de algo, ocultando algo. La cabaña estaba diseñada tanto como prisión como hogar». La linterna de Sarah parpadeó y se apagó, pero la creciente luminiscencia de las paredes proporcionaba suficiente luz para ver. Observó fascinada y con creciente temor cómo empezaban a aparecer símbolos en las superficies restauradas, tallados en la madera, grabados en la piedra, emergiendo como tinta invisible, dándose cuenta con sorprendente claridad. «No eres su descendiente. En realidad, tú eres él». Marcus la miró a los ojos y ella vio la confirmación en su expresión antes de que él hablara. «Thomas Blackwood, construí este lugar en 1847 para contener algo que traje conmigo del viejo país, algo que pensé que podría controlar, o al menos evitar que hiciera daño a otros». La tormenta alcanzó su punto álgido y toda la cabaña se estremeció. A través de las ventanas, Sarah podía ver luces moviéndose en el bosque. No era el baile aleatorio de los relámpagos, sino luces intencionadas, que barrían los árboles como focos de búsqueda. «Pero lo restauraste demasiado bien», se dio cuenta. «Lo hiciste demasiado fuerte, no pude evitarlo. Después de tantos años viéndolo deteriorarse, viendo cómo lo que había construido se desmoronaba hasta desaparecer, tenía que volver a recomponerlo». Pero las reparaciones no solo restauraron la prisión, fortalecían lo que estaba atrapado en su interior. Las luces del bosque se acercaban y con ellas llegaban sonidos que ninguna tormenta terrenal podía producir. Un zumbido armonioso que parecía resonar en los huesos de Sarah, llamando a algo primitivo y aterrador en su mente. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Marcus se acercó a una sección de la pared donde los símbolos brillaban con más intensidad y presionó la palma de la mano contra la superficie. El zumbido se hizo más fuerte, más insistente, y Sarah pudo sentir la presencia de algo vasto y antiguo que se agitaba bajo los cimientos de la cabaña. «Terminamos lo que empecé hace un siglo», dijo él, «pero esta vez lo haremos bien». Afuera, la primera de las luces atravesó las ramas de los árboles, revelando formas que la mente de Sarah luchaba por procesar. Formas que parecían cambiar entre estados de la materia como geometría viva hecha realidad. La tormenta que había amenazado durante días finalmente estalló justo después de medianoche, enviando cortinas de lluvia sobre la montaña y obligando a todos a refugiarse en el interior. Todos excepto Elena, que se encontró de pie junto a la ventana de su cocina, observando el misterioso resplandor que emanaba de la dirección de la vieja cabaña. Incluso a través del aguacero, podía ver la luz pulsando rítmicamente a través de los árboles como un latido visible. Había intentado dormir, pero las preguntas que se habían ido acumulando durante semanas se negaban a callar. El imposible conocimiento del joven sobre la historia de su familia, la forma en que los animales parecían sentirse atraídos por él y, lo más inquietante de todo, el hecho de que el diario de su abuela contuviera bocetos de alguien que se parecía exactamente a él, fechados hace 60 años. Un rayo iluminó el camino del bosque mientras Elena se ponía la chaqueta impermeable. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a cualquier imposibilidad que le esperara en aquellos bosques. La cabaña parecía diferente bajo la tormenta, de alguna manera más grande y más sólida que antes.
La luz se derramaba por todas las ventanas, cálida y dorada, y podía oír el sonido de martillazos a pesar de la hora tardía. Cuando se acercó a la puerta principal, ésta se abrió antes de que pudiera llamar. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo él, apartándose para dejarla entrar. El agua goteaba de su chaqueta sobre el suelo, que brillaba como si hubiera sido pulido durante décadas con esmerado cuidado, en lugar de reconstruido apresuradamente en apenas unas semanas. El interior le dejó sin aliento. La cabaña no solo había sido restaurada, se había transformado en algo que parecía existir fuera del tiempo. Muebles tallados a mano que parecían antiguos y nuevos a la vez llenaban el espacio. Los libros se alineaban en estanterías que llegaban hasta el techo, con lomos de cuero que llevaban títulos en idiomas que ella no podía identificar. Y por todas partes, cubriendo cada superficie, había mapas detallados y bocetos del pueblo y sus habitantes que abarcaban lo que parecían ser generaciones. ¿Quién eres?, susurró Elena, con una voz apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia sobre el techo. Él se dirigió a la chimenea, donde las llamas bailaban sin combustible visible. Soy alguien que lleva mucho tiempo buscando un hogar y que tiene una deuda con tu familia que nunca he podido saldar. Los ojos de Elena se posaron en un boceto concreto clavado en la pared cerca de la chimenea. Mostraba a su abuela de joven, pero no sola. A su lado había un hombre que podría haber sido gemelo del desconocido, y ambos sonreían a algo más allá del marco. Eso es imposible, susurró, acercándose para examinar el dibujo. Los detalles eran extraordinarios. Cada línea del rostro de su abuela era exactamente como Elena la recordaba de las viejas fotografías, pero capturada con una intimidad que sugería que el artista la conocía bien. Tu abuela me salvó la vida una vez, dijo en voz baja. Durante el invierno de 1962, cuando la avalancha aisló el pueblo durante 3 meses. Yo estaba herido, perdido, y ella me encontró. Ella y otras personas me cuidaron hasta que me recuperé, sin hacer preguntas, sin pedir nada a cambio. Cuando llegó la primavera, tuve que marcharme. Le prometí que volvería algún día para devolverle su amabilidad. Elena se volvió hacia él, con la mente dando vueltas. Pero eso te haría mucho mayor de lo que pareces. Sí. Él la miró fijamente a los ojos. Sé cómo suena. Sé lo que debes estar pensando. Pero tu abuela creyó en mí y me hizo prometer que, cuando volviera, ayudaría al pueblo en todo lo que pudiera. Un trueno retumbó en el cielo y, en el breve silencio que siguió, Elena oyó algo más. Voces débiles pero claras, que provenían de lo más profundo de la cabaña. Miró hacia las habitaciones traseras, con evidente confusión en su rostro. Los demás llegarán pronto, dijo él, siguiendo su mirada. Thomas ya está aquí y Sarah está de camino. Ellos también merecen saber la verdad. Vuestras familias fueron las que me ayudaron, y vuestras familias son las que tendrán que decidir qué pasa ahora. ¿Decidir qué? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Thomas entró tambaleándose, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Detrás de él venía Sarah y luego el viejo Henrik, de la tienda general. Todos ellos con la misma expresión de desconcertada determinación que sentía Elena. La luz, dijo Thomas simplemente. Todos vimos la luz. Y todos tenemos preguntas, añadió Sarah, con los ojos ya fijos en los detalles imposibles de la cabaña transformada. Henrik se acercó lentamente a uno de los bocetos de la pared, con la mano curtida temblando al alcanzarlo. Mostraba una versión mucho más joven de sí mismo, junto a una mujer que Elena no reconoció. Mi Ana, susurró Henrik. Murió en la avalancha tratando de ayudar. Se volvió para mirar al desconocido con lágrimas en los ojos. Murió tratando de ayudarte. El desconocido asintió con gravedad. He llevado esa carga durante 60 años. He pasado ese tiempo aprendiendo, haciéndome más fuerte, buscando una manera de honrar lo que se perdió y proteger lo que queda. Este pueblo, vuestras familias, representáis algo precioso que está desapareciendo del mundo. Afuera, la tormenta se intensificaba, pero dentro de la cabaña imposible, 5 personas se sentaron a escuchar una historia que cambiaría todo lo que creían saber sobre el mundo, sobre su pueblo y sobre el misterioso joven que había elegido su olvidado rincón de las montañas, por razones que ninguno de ellos podía imaginar. La tormenta que había amenazado durante toda la semana finalmente estalló justo después de medianoche, trayendo consigo vientos que aullaban por el valle como algo vivo y enfurecido. Maya se despertó con el sonido de las ramas rozando su ventana
y el lejano estruendo de lo que parecía un árbol cayendo en algún lugar de la oscuridad. Se quedó quieta un momento, escuchando la furia del exterior, cuando otro sonido llamó su atención. Voces llevadas por el viento, urgentes y alarmadas. Envolviéndose en el viejo abrigo de su padre, salió al porche y miró a través de la lluvia torrencial hacia el centro del pueblo. Las luces se movían junto al viejo puente. Los haces de las linternas bailaban frenéticamente en la tormenta. Maya cogió su propia linterna y sus botas de lluvia, se las puso y se apresuró por el camino embarrado hacia el alboroto. El arroyo se había hinchado hasta alcanzar casi el triple de su tamaño normal, y el agua marrón se agitaba y rugía al pasar por debajo del puente de madera que conectaba las dos mitades de su pequeña comunidad. Pero no era solo el agua lo que había sacado a la gente de sus camas. El puente gemía de forma inquietante, con sus soportes resistiendo la corriente. No va a aguantar. Tom Brewster gritaba por encima del viento a cualquiera que quisiera escucharle. Tenemos que llevar a todo el mundo a un terreno más elevado. Si ese puente se rompe, la mitad del pueblo quedará aislada. Maya contó quizá una docena de personas acurrucadas con sus impermeables, con el rostro sombrío a la luz vacilante de las linternas. La señora Chen estaba allí con su nieto, ambos con cara de terror. La familia Kowalski también se había aventurado a salir. La pequeña Ana lloraba en brazos de su madre, que intentaba protegerla de la lluvia. ¿Dónde está Marcus?, se oyó preguntar a Maya, aunque no estaba segura de haberlo dicho en voz alta hasta que Tom se volvió hacia ella. No lo he visto, respondió Tom, con voz tensa por la preocupación. Probablemente se haya refugiado en su cabaña. Son hombres inteligentes, esta no es noche para estar fuera. Pero incluso mientras lo decía, Maya sintió una extraña certeza de que Marcus no se limitaría a esperar a que pasara la tormenta mientras otros estaban en peligro. Se giró hacia el camino que conducía a la vieja cabaña, con su linterna atravesando la cortina de lluvia. El camino, normalmente familiar, se transformó en un laberinto resbaladizo de barro y ramas caídas. Más de una vez, Mia tuvo que agarrarse a los árboles para evitar resbalar hacia atrás por la pendiente. Respiraba entrecortadamente y la lluvia había empapado su abrigo en cuestión de minutos, pero algo la impulsaba a seguir adelante. Encontró la cabaña iluminada con una cálida luz que salía de todas las ventanas, como si Marcus supiera que iba a recibir visita. Pero cuando llegó a la puerta, sin aliento y empapada, descubrió que él no estaba dentro esperándola. La cabaña estaba vacía, aunque el fuego crepitaba alegremente en la chimenea de piedra y había herramientas esparcidas por la sala principal, como si él hubiera estado trabajando en algo hasta hacía unos momentos. Maya lo llamó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Fue entonces cuando se fijó en los papeles esparcidos sobre la mesa, dibujos detallados y cálculos que le hicieron saltar el corazón. Eran planos para un nuevo puente, con medidas precisas y especificaciones técnicas que parecían demasiado sofisticadas para un simple manitas. Los bocetos mostraban un diseño capaz de resistir las inundaciones, con unos soportes innovadores que se reforzaban bajo presión. Maya se quedó mirando los dibujos, con la mente a 1000 por hora. Aquello no era obra de alguien que hubiera llegado a su comunidad por casualidad. Esos planos eran la creación de alguien con serios conocimientos de ingeniería, alguien que había estado pensando en los problemas de su pueblo mucho antes de la crisis de esa noche. Un ruido procedente del exterior la hizo levantar la vista. El rugido de un motor atravesando la tormenta a través de la lluvia. Podía ver luces que se acercaban al pueblo, pero venían de una dirección completamente equivocada. Maya dobló los planos del puente y los guardó dentro de su abrigo. Luego volvió a salir a la tormenta. Las luces eran ahora más claras. Definitivamente era un camión, pero tomaba una ruta que ella no reconocía, una que parecía evitar por completo el pueblo y dirigirse hacia el arroyo desde el este. Siguiendo el sonido, se abrió paso entre los árboles hasta que pudo ver el agua. Lo que descubrió allí le hizo olvidar por completo la fría lluvia que empapaba su ropa. Marcus estaba metido hasta la cintura en el embravecido arroyo, con los faros de su camión iluminando la escena mientras trabajaba para asegurar una especie de estructura de soporte temporal debajo del puente que se estaba derrumbando. Se movía con determinación y pericia, como si hubiera hecho este tipo de reparaciones de emergencia innumerables veces antes. Pero lo que realmente la sorprendió fue que el material que estaba utilizando, vigas de acero y cables de grado industrial
que definitivamente no procedían del modesto cobertizo de suministros del pueblo. Era equipo profesional, del tipo que requería una planificación avanzada y recursos que iban mucho más allá de lo que cualquier vagabundo podría poseer. Maya se acercó sigilosamente, permaneciendo oculta entre las ramas de los árboles mientras lo observaba trabajar. Cada movimiento era preciso, calculado. No se trataba de desesperación ni de improvisación. Era el trabajo de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La pregunta que la había estado atormentando durante semanas se cristalizó en una certeza. Marcus no solo ocultaba algo sobre su pasado. Había venido aquí por una razón específica, preparado para este tipo de situación. La tormenta que se había estado gestando toda la semana finalmente estalló justo después de medianoche, haciendo que la lluvia golpeara con fuerza la ventana del dormitorio de Mia. Llevaba horas despierta, dándole vueltas a todo lo que Elena le había contado sobre la habitación secreta debajo de la cabaña. La revelación de que Thomas no era quien decía ser la atormentaba, mezclando la emoción con una creciente sensación de inquietud. Los relámpagos iluminaban su habitación con destellos blancos y en uno de esos breves instantes, habría jurado haber visto una figura moviéndose entre los árboles hacia la antigua casa de los Miller. Maya pegó la cara al cristal, esperando el siguiente destello, pero cuando llegó, el bosque parecía vacío de nuevo. Incapaz de sacudirse la inquietud, se puso las botas y la chaqueta impermeable. Lo sensato sería esperar hasta la mañana siguiente, pero había algo en la tormenta que le parecía urgente, como si estuviera borrando las últimas barreras entre la verdad y el engaño. La lluvia era más fría de lo esperado y cuando llegó a la cabaña, le castañeteaban los dientes a pesar de la chaqueta. La estructura se mantenía sólida frente a los elementos. El trabajo de restauración de Thomas demostraba su valía, ya que el agua caía inofensivamente por el techo reforzado y las paredes debidamente selladas. Una cálida luz brillaba en las ventanas y el humo salía de la chimenea, lo que sugería que él estaba despierto a pesar de la hora tardía. Mia dudó al borde del claro. ¿Qué pensaba hacer exactamente? ¿Exigir respuestas? ¿Confrontarlo por las discrepancias que Elena había descubierto? La parte racional de su mente insistía en que debía volver a casa y abordar el asunto adecuadamente a la luz del día, preferiblemente con el sheriff presente. Pero entonces vio algo que le hizo olvidar toda precaución razonable. La puerta estaba abierta de par en par y la lluvia entraba por el umbral en el interior de la cabaña. Nadie dejaría la puerta abierta con un tiempo así, a menos que algo fuera muy mal. «¡Thomas!», gritó, con una voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. No hubo respuesta desde el interior. Maya se acercó lentamente, con las botas chapoteando en el suelo embarrado. A medida que se acercaba, pudo ver que los muebles estaban volcados en el interior. Los libros yacían esparcidos por el suelo, con las páginas oscurecidas por el agua de lluvia. Cruzó el umbral e inmediatamente sintió que algo no estaba bien en aquella escena. Aquello no era el espacio ordenado y cuidadosamente organizado que había visitado antes. Alguien lo había destrozado con meticulosidad sistemática, sacando cajones, vaciando estanterías e incluso quitando tablas del suelo en varios lugares. Thomas volvió a llamar, esta vez más alto. Un gemido le respondió desde algún lugar más profundo de la cabaña. Maya siguió el sonido a través de la sala principal, pasando por la mesa volcada donde Thomas le había mostrado sus planos arquitectónicos, ahora esparcidos y destrozados. El ruido parecía provenir de cerca de la pared trasera, cerca de donde Elena dijo que debía estar la entrada secreta. Lo encontró tirado contra la pared del fondo, con sangre brotando de un corte en la frente. Tenía los ojos cerrados y durante un momento aterrador, Maya pensó que podría estar muerto. Pero cuando se arrodilló a su lado, él abrió los párpados. «Maya». Su voz era apenas un susurro. «No deberías estar aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?» Thomas intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor al sentir un dolor evidente en todo el cuerpo. «Me han encontrado», dijo simplemente. Sabía que tarde o temprano lo harían. «¿Quién te encontró?» «Maya, no entiendo nada de...». La miró con una expresión que parecía cargar con el peso de los años. Mi nombre no es Thomas Reed», dijo en voz baja. «Es David Chen. Llevo casi 2 años huyendo». El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. A pesar de las advertencias de Elena,
Escuchar la confesión directamente la conmocionó. Huyendo de gente que quiere algo que les quité, algo que no podía dejar que conservaran. Los ojos de David se desplazaron hacia una sección de la pared donde varias tablas habían sido arrancadas, revelando la oscura abertura que había más allá. Sin embargo, no lo encontraron. Lo moví hace semanas, cuando me di cuenta de que alguien estaba vigilando el pueblo. Lo moví. ¿Qué? David, me estás asustando. Antes de que pudiera responder, el sonido de vehículos acercándose atravesó la tormenta. Varios motores avanzaban rápidamente, a pesar de las condiciones traicioneras. David se puso en pie con dificultad, la alarma sustituyendo al dolor en su expresión. «Están volviendo», dijo con urgencia. «Maya, tienes que irte ahora mismo. No te voy a dejar así. No lo entiendes. No son policías locales. Son de seguridad corporativa y no dudarán en eliminar a cualquiera que haya visto demasiado». El ruido de los motores se acercaba, y a través de la lluvia, Maya pudo ver los primeros faros atravesando los árboles. David le agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de recibir una paliza que lo dejó inconsciente. «Hay otra salida», dijo, tirando de ella hacia la abertura oculta en la pared. «Por aquí. Conduce a un antiguo túnel minero que sale cerca de Copper Creek. Pero Maya, una vez que sepas la verdad sobre lo que estoy protegiendo, no habrá vuelta atrás a tu vida normal. Esta gente no parará hasta conseguir lo que quiere». Ahora se veían los faros a través de las ventanas y Maya podía oír el portazo de las puertas de los coches a pesar de la tormenta. Miró el rostro magullado de David y luego la oscura entrada del túnel, que prometía respuestas y peligro a partes iguales. El salón municipal nunca había acogido a tanta gente a la vez. Los cuerpos se apretujaban contra las paredes, mientras las voces se alzaban en un acalorado debate y el aire se llenaba de confusión y miedo. Elena estaba de pie al frente, observando cómo los rostros que había conocido toda su vida se transformaban con sospecha y enfado. «Nos ha estado mintiendo desde el principio», gritó Marcus desde la última fila. «¿Cómo sabemos que lo que nos ha contado es cierto?» Thomas levantó sus manos curtidas para pedir silencio. «Tenemos que escuchar su versión antes de juzgar». «¿Su versión?» La voz de Sarah se quebró por la emoción. «Mi hija confiaba en él. Todos confiábamos en él, y él ha estado ocultando este enorme secreto de todas las miradas de la sala. Como la persona que más tiempo había pasado con el misterioso constructor de cabañas, esperaban que ella diera respuestas que no tenía. La revelación de su verdadera identidad la había conmocionado más que a nadie. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser se resistía a la creciente ola de sospechas. «¿Dónde está ahora?», preguntó la señora Chen, agarrando con fuerza la mano de su nieto. «Todavía en la cabaña, por lo que sé», respondió Thomas. «Pero después de lo que pasó ayer en la mina, no estoy seguro de que se quede mucho más tiempo». El incidente de la mina había sido el punto de inflexión. Cuando la viga de soporte centenaria finalmente cedió en el túnel más profundo, atrapando a 3 trabajadores bajo toneladas de escombros, los esfuerzos de rescate convencionales habían fracasado. El misterioso joven había aparecido como de la nada, moviendo las manos con una precisión imposible mientras manipulaba las piedras derrumbadas con técnicas que desafiaban toda explicación. Los 3 trabajadores habían salido ilesos, pero docenas de testigos habían visto cómo lo imposible se hacía realidad. «Mi abuelo trabajó en esos túneles durante 40 años», exclamó Pete Harrison. «Conocía cada centímetro, cada punto débil. Lo que ocurrió allí abajo no fue natural». «Natural o no, esos hombres están vivos gracias a él», se oyó decir a Elena. La sala se volvió hacia ella y sintió que se le enrojecían las mejillas. «¿No es eso lo que importa? Lo que importa es saber con quién estamos tratando». Marcus replicó. «¿Has visto lo que puede hacer con sus propias manos? La cabaña, la mina, esas historias sobre su pasado que nunca cuadran. ¿Y si es peligroso?» «¿Peligroso?» La voz de Elena se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «Ha ayudado a la mitad de las familias de este pueblo. Ha arreglado tejados, reparado vallas, encontrado a Clara cuando se perdió en la tormenta. Si quisiera hacer daño a alguien, ¿no crees que ya lo habría hecho?» Un silencio incómodo se apoderó de la multitud. Elena miró a Thomas y vio en sus ojos algo parecido a la aprobación, pero también preocupación. El anciano siempre había protegido a los forasteros que llegaban al pueblo, pero incluso su fe parecía tambalearse. «Hay algo más», dijo Sarah en voz baja, y la sala se tensó para escucharla. «Ayer por la tarde,
Después de lo que pasó en la mina, lo vi caminando hacia el antiguo cementerio. Se detuvo en la parcela de los Morrison y se quedó allí parado durante mucho tiempo. Cuando me acerqué, juraría que lo oí hablar con alguien, pero no había nadie allí. La parcela de los Morrison. A Elena se le heló la sangre. Esa sección del cementerio se remontaba a la fundación del pueblo y estaba llena de lápidas desgastadas con nombres de leyendas locales e historias medio olvidadas. ¿Qué conexión podía tener él con tumbas que tenían más de un siglo de antigüedad? Necesitamos respuestas, dijo Thomas finalmente. Esta vez, respuestas reales. Elena, tú eres la única en quien él parece confiar plenamente. ¿Hablarás con él? Elena asintió, aunque su estómago se revolvió con incertidumbre. El hombre al que creía estar conociendo ahora le parecía un extraño, alguien con un rostro familiar que ocultaba secretos insondables. Sin embargo, cuando cerraba los ojos, aún podía ver la amabilidad con la que había ayudado a Clara con su lectura, la cuidadosa atención que había prestado a cada detalle mientras enseñaba a los niños del pueblo las habilidades básicas de carpintería. ¿Y si tampoco me dice la verdad?, preguntó ella. Entonces sabremos a qué atenernos, respondió Marcus con severidad, y tendremos que decidir qué hacer al respecto. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Elena se quedó atrás con Thomas y algunos otros. A través de las ventanas del salón, podía ver la cabaña a lo lejos, con sus paredes restauradas brillando bajo el sol de la tarde. El humo salía sin cesar de la chimenea, señal de que su misterioso ocupante seguía allí. Elena, dijo Thomas en voz baja, ten cuidado allí arriba. No creo que quiera hacernos daño, pero está claro que nos enfrentamos a algo que escapa a nuestro entendimiento. Si notas que algo va mal, si percibes algún peligro, vuelve inmediatamente. Ella asintió y cogió su abrigo. El camino hasta la cabaña le llevaría 20 minutos. 20 minutos para prepararse para una conversación que podría cambiarlo todo. Al salir al aire fresco de la montaña, Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la verdad que le esperaba sería mucho más extraña que cualquier cosa que el pueblo hubiera imaginado. A sus espaldas, las voces preocupadas continuaban con sus debates, pero delante de ella solo había silencio e incertidumbre. La tormenta había pasado, dejando el pueblo de montaña cristalino bajo la nieve fresca, pero la verdadera tempestad acababa de comenzar dentro de la cabaña restaurada. Sarah estaba de pie en la puerta, con el aliento visible en el aire frío, observando cómo Thomas colocaba cuidadosamente las últimas piezas de lo que solo podía describirse como el rompecabezas más elaborado que había visto jamás. Los artefactos de madera que había estado tallando no eran en absoluto decorativos. Cada pieza encajaba con precisión en las ranuras talladas en las paredes interiores de la cabaña, creando una intrincada red de canales interconectados que parecían latir con su propia lógica interna. Cuando Thomas insertó el último segmento tallado cerca de la chimenea de piedra, Sarah oyó un sonido como un canto lejano. No era del todo humano, ni del todo viento. «Es una cámara de resonancia», dijo Thomas sin volverse. Su voz tenía un peso que ella nunca había oído antes. «Mi abuelo construyó la cabaña original aprovechando las propiedades acústicas naturales de la montaña. Los fundadores del pueblo lo sabían y lo utilizaban, pero el conocimiento se perdió cuando la antigua familia se dispersó. Margaret apareció junto a Sarah. Elena la seguía de cerca. La noticia del trabajo nocturno de Thomas se había extendido rápidamente por el pueblo y ahora una pequeña multitud se había reunido fuera, con las caras pegadas a las ventanas, observando algo que no acababan de entender. ¿Para qué la utilizaban?, preguntó Elena, entrando a pesar del gesto protector de Sarah. Thomas finalmente se enfrentó a ellos y Sarah vio el agotamiento grabado profundamente en sus rasgos. Pero había algo más, alivio tal vez, o resignación. Comunicación. La montaña tiene propiedades que amplifican ciertas frecuencias. Con la configuración adecuada, los mensajes pueden viajar cientos de kilómetros a través de la propia roca. La brusca inspiración de Margaret rompió la extraña armonía de la cabaña. La empresa minera. No solo buscan cobre, ¿verdad? Saben lo de la red de resonancia. Hay estaciones como esta por todos los Apalaches, la mayoría de ellas destruidas u olvidadas. Pero Thomas pasó la mano por uno de los canales tallados y el sonido cantarín se hizo más fuerte. Esta era el centro, el nodo central que podía llegar a todas las demás. La mente de Sarah se aceleró,
conectando fragmentos de conversaciones que había escuchado, recordando el intenso interés del topógrafo por áreas que parecían no contener riqueza mineral. Quieren controlarla, usarla para sus propios fines. Espionaje industrial, comunicaciones corporativas, posiblemente algo peor. Thomas se acercó a un panel de madera ornamentado que Sarah no había notado antes. Pero no es por eso por lo que he venido aquí. Presionó la palma de la mano contra el panel y este se abrió, revelando un espacio hueco dentro de la pared. En su interior, envuelto en cuero engrasado, había un diario encuadernado en cuero marrón agrietado. Thomas lo sacó con manos temblorosas. Mi abuelo no murió en un accidente minero. Lo asesinaron porque se negó a vender la ubicación de este lugar a los primeros intereses corporativos. Mi padre se pasó la vida recopilando pruebas, documentando la red, tratando de proteger lo que quedaba. La voz de Thomas se redujo a poco más que un susurro. Murió tratando de volver aquí para activar el sistema por última vez y enviar una advertencia a las otras comunidades de la montaña. Elena se acercó, con su joven rostro serio más allá de sus años. ¿Qué tipo de advertencia? Thomas abrió el diario, revelando páginas cubiertas de mapas detallados, dibujos técnicos y una densa escritura a mano. Quedan 7 nodos activos. Si la empresa minera obtiene el control de este centro, podrá supervisar las comunicaciones, manipular las economías locales e incluso coordinar el desplazamiento de comunidades enteras. Ya no se trata solo de cobre o carbón, se trata de información, control, poder. El canto de las paredes se intensificó y Sarah se dio cuenta de que podía sentir las vibraciones a través del suelo. Está funcionando, ¿verdad? El sistema se está activando. La resonancia aumenta lentamente. La activación completa lleva horas, a veces días, pero una vez que alcanza los armónicos críticos, Thomas levantó la vista del diario y miró a cada uno de ellos por turno. Todas las comunidades montañosas en un radio de 300 millas podrán oír lo que enviemos desde aquí. Margaret dio un paso adelante, con expresión feroz. Entonces les enviaremos la verdad. Advertiremos a todos de lo que se avecina. Es peligroso, advirtió Thomas. Una vez que sepan que el sistema está activo, la empresa actuará rápidamente. Tienen recursos, equipos legales, probablemente cosas peores. Llevo 2 años huyendo de ellos, tratando de mantenerme a salvo el tiempo suficiente para llegar a este lugar. Sarah sintió el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. Afuera, podía ver a más aldeanos reuniéndose, atraídos por los extraños sonidos que emanaban de la cabaña. Jim Peterson estaba al frente del grupo, con el rostro sombrío pero decidido. Detrás de él, reconoció caras de la tienda y del restaurante, familias que habían vivido en estas montañas, dijo Sarah con firmeza. Este es nuestro hogar, nuestra montaña. Thomas asintió lentamente, entendiendo lo que ella quería decir. Entonces enviaremos el mensaje esta noche, pero todo el mundo tiene que entenderlo. Después de esto, no hay vuelta atrás. Nos comprometeremos a una lucha que va más allá de salvar un pueblo. La resonancia se hizo más fuerte. La cabaña parecía respirar con un propósito ancestral. Sarah miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban, la mirada decidida de Margaret, el valiente optimismo de Elena, la tranquila determinación de Thomas. Fuera, la montaña esperaba, con sus secretos finalmente listos para ser revelados. La tormenta que se había estado gestando toda la semana, finalmente estalló justo cuando Elena llegaba a la cabaña. La lluvia azotaba las ventanas con una furia sobrenatural y el viento aullaba entre los árboles como algo vivo y enfurecido. Golpeó la puerta y su puño resonó contra la madera maciza que Marcus había restaurado con tanto cuidado. Cuando él abrió, ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo. Elena, no deberías estar aquí. No esta noche. Todo el pueblo está hablando. Ella lo empujó y entró en el calor de la cabaña. La artritis de la señora Chen desapareció por completo después de tocar la barandilla de tu porche. Tommy Morrison dejó de tartamudear después de ayudarte a transportar madera. Y el bebé de Sarah. Los médicos dijeron que su fiebre ponía en peligro su vida, pero después de que la visitaras ayer, está perfectamente sana. Marcus cerró la puerta lentamente, dándole la espalda. Coincidencias. Coincidencias. Elena se dio la vuelta. Los problemas económicos de toda la familia Riverside desaparecieron cuando encontraron ese sobre con dinero en efectivo debajo del felpudo. El mismo día que me preguntaste por su situación y la calidad del agua del pozo del pueblo,
Ha sido cristalina desde que accidentalmente dejaste caer tu martillo allí hace 2 semanas. Un trueno retumbó en lo alto y por un momento las luces parpadearon. En la breve oscuridad, Elena habría jurado que vio algo. Un brillo dorado alrededor de la silueta de Marcus. ¿Quieres la verdad? Su voz apenas se oía por encima de la tormenta. No sé si podrás soportarla. Pruébame. Se dio la vuelta y ella se quedó sin aliento. Sus ojos eran diferentes, no solo del habitual marrón cálido, sino atravesados por hilos dorados que parecían latir con luz propia. La máscara que había llevado cuidadosamente controlada durante meses finalmente se estaba desvaneciendo. No elegí este lugar al azar, Elena. Me enviaron aquí. ¿Quién te envió? Es complicado. Se pasó las manos por el pelo y ella notó que le temblaban los dedos. Hay lugares en el mundo donde la línea entre lo que es y lo que podría ser se vuelve difusa. Tu pueblo se encuentra en uno de esos lugares. Por eso los primeros colonos prosperaron aquí. Por eso la cabaña ha permanecido en pie durante más de un siglo, a pesar de todo lo que debería haberla destruido. La mente de Elena se aceleró. Las historias que contaban los ancianos sobre el fundador Jacob Riverside y sus cosechas milagrosas, la forma en que la montaña protegió al pueblo durante la guerra, todo era cierto. Pero la conexión se estaba debilitando. El pueblo estaba muriendo, no solo económicamente, sino también espiritualmente. La esencia misma que hacía especial a este lugar se estaba desvaneciendo. Marcus se acercó a la ventana y se quedó mirando la tormenta que se desataba. Me enviaron para restaurarlo. ¿Quién te envió?, repitió ella. Otros como yo. Nos llaman custodios. Encontramos lugares donde lo extraordinario se cruza con lo ordinario y los cuidamos. La lluvia parecía intensificarse, golpeando el techo con creciente urgencia. Elena sintió que la verdad de sus palabras resonaba en sus huesos, incluso cuando su mente racional se rebelaba. La cabaña, susurró, no es solo un proyecto de restauración, es un punto focal. Cada tabla que reemplacé, cada piedra que volví a colocar, estaba tejiendo las conexiones de nuevo, fortaleciendo el vínculo entre este lugar y el poder que fluye a través de él. Él se volvió hacia ella y ella vio siglos de cansancio en sus ojos. La curación, los milagros, no provienen de mí, solo estoy abriendo los canales. Elena se hundió en una de las sillas que él había construido con sus propias manos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? El suficiente para saber que este pueblo es especial. En la mayoría de los lugares en los que trabajo, restablezco el equilibrio y sigo adelante. Pero aquí, su voz se volvió suave. Aquí he encontrado algo que nunca esperaba encontrar. ¿Qué? ¿Un hogar? ¿Una razón para querer quedarme en lugar de simplemente terminar el trabajo y desaparecer? Un rayo iluminó la cabaña con gran detalle y Elena la vio con nuevos ojos. La precisa colocación de cada viga, los símbolos tallados tan sutilmente en la madera que parecían vetas naturales, la forma en que toda la estructura parecía latir con una energía silenciosa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora tienes una elección. Marcus se arrodilló junto a su silla. Te he dicho la verdad. Puedes marcharte, y por la mañana todo esto te parecerá un extraño sueño provocado por los vientos de la tormenta y tu imaginación. O puedes quedarte y formar parte de algo más grande de lo que ninguno de los dos entendía antes de esta noche. La tormenta alcanzó su punto álgido y, de repente, comenzó a amainar. A través de las ventanas, Elena pudo ver las primeras estrellas asomando entre las nubes. A los demás les gustas, dijo ella. ¿Te dejarán quedarte? Eso depende de si el pueblo sigue necesitando un guardián o si necesita otra cosa. Su mano encontró la de ella. Alguien con quien compartir la responsabilidad. Alguien nacido aquí, con raíces tan profundas como la propia montaña. Elena miró una vez más alrededor de la cabaña. La miró de verdad. Ahora podía sentir algo, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego que crepitaba en la chimenea. Poder, propósito, posibilidad. Enséñame, dijo ella. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de Sarah, mientras ella miraba el recorte de periódico que Tom le había traído. La fotografía era granulada, en blanco y negro, pero no había duda de quién era el rostro. Una versión más joven de Daniel estaba de pie junto a un hombre mayor frente a lo que parecía ser una obra en construcción. El pie de foto decía, «La dinastía arquitectónica continúa.
Marcus Thorne y su hijo inician las obras del Centro Cultural de Seattle. Marcus Thorne, susurró Sarah, con el café enfriándose en sus manos. El Marcus Thorne que diseñó la mitad de los edificios del noroeste del Pacífico. Tom asintió con severidad desde el otro lado de la mesa de la cocina, y Daniel Thorne, su hijo, que se suponía que iba a heredar el imperio, hasta que desapareció hace 3 años, justo después de la muerte de su padre. Las piezas comenzaron a encajar como la intrincada carpintería que Daniel había utilizado en la cabaña. Las medidas increíblemente precisas, la forma en que parecía comprender las intenciones del constructor original, la tristeza que se reflejaba en sus ojos cada vez que alguien mencionaba el pasado. «¿Pero por qué aquí?», preguntó Sarah. «¿Por qué nuestro pueblo?». Antes de que Tom pudiera responder, la voz de Martha llamó desde el porche delantero. «Sarah, querida, tienes que ver esto». Encontraron a Martha de pie junto a la barandilla del porche, señalando hacia la cabaña. Incluso desde esa distancia podían ver a gente reunida a su alrededor. No solo aldeanos, sino también desconocidos con cámaras y cuadernos. «Periodistas», murmuró Tom. De alguna manera lo habían encontrado. El corazón de Sarah se encogió mientras bajaban apresuradamente por el sendero de la montaña. El tranquilo santuario que Daniel había creado estaba a punto de ser destruido, y ella podía verlo de pie, rígido, cerca de la entrada de la cabaña, con el rostro pálido mientras se enfrentaba a un pequeño grupo de periodistas. «Señor Thorne», dijo una mujer con un micrófono cuando se acercaron. «¿Es cierto que lleva 3 años escondido aquí? Sus antiguos socios le han estado buscando. Hay preguntas sobre el colapso del proyecto Riverside». Sin comentarios. La voz de Daniel era apenas audible. «Pero las familias que perdieron sus hogares cuando fallaron los cimientos, ¿no merecen respuestas?». La reputación de su padre. «Ya basta», interrumpió Sarah, abriéndose paso entre la multitud. Se colocó entre Daniel y los periodistas, con su instinto protector a flor de piel. «Esto es propiedad privada». La periodista centró su atención en Sarah. «¿Sabe que el hombre al que ha estado acogiendo es buscado para ser interrogado en uno de los mayores escándalos de la construcción de Seattle? El proyecto Riverside fue diseñado por él, y cuando fracasó dije, ya basta». La voz de Sarah transmitía la autoridad de alguien que había pasado años mediando en disputas entre pueblos. «Estás invadiendo propiedad privada, pero el daño ya está hecho». Pudo ver en el rostro de Daniel cómo las cuidadosas murallas que había construido a su alrededor se derrumbaban como piedras mal unidas. Él la miró con algo parecido a la traición, como si ella hubiera sabido desde el principio quién era él en realidad. «Daniel», comenzó a decir, pero él ya estaba retrocediendo hacia la cabaña. «¿Cómo me encontraron?», preguntó con voz hueca. El viejo Henrik se adelantó desde donde había estado escuchando al borde de la multitud. «Muchacho, pase lo que haya pasado antes, mira lo que has hecho aquí. Mira lo que nos has dado. ¿No lo entiendes?». Las manos de Daniel temblaban mientras señalaba la cabaña. «Todo lo que toco se desmorona. Eso es lo que soy. Alguien que destruye cosas, no alguien que las construye». Los periodistas se acercaron, intuyendo su vulnerabilidad. Sarah miró a Tom inmediatamente y comenzó a alejar a los periodistas de la cabaña, utilizando su considerable presencia para despejar la zona. «Ese proyecto en Seattle», continuó Daniel, con las palabras saliéndole ahora como el agua de una presa rota. «Se suponía que iba a ser mi obra maestra, viviendas asequibles para las familias que más las necesitaban. Pero se me pasó algo por alto en el análisis del suelo. Recorté gastos en los cimientos para ajustarme al presupuesto. 30 familias lo perdieron todo cuando el edificio se derrumbó». Sarah le tomó la mano, pero él la apartó. «Mi padre se pasó toda la vida labrándose una reputación de excelencia, de edificios que durarían generaciones, y yo lo destruí todo en un solo proyecto. Cuando murió sabiendo lo que había hecho, la voz de Daniel se quebró. No pude afrontar arreglarlo, no podía afrontar nada. Así que viniste aquí», dijo Sarah en voz baja. «Vine aquí para desaparecer, para encontrar algo tan roto que no pudiera empeorar». Miró la cabaña, cuyas paredes restauradas brillaban bajo el sol de la mañana. Pero este lugar, trabajar con madera que guardaba recuerdos, siguiendo técnicas que habían perdurado durante un siglo, le parecía una redención. Martha, que había estado inusualmente callada, se adelantó y puso una mano curtida sobre el hombro de Daniel. «Hijo, algunas cosas se rompen para poder reconstruirlas más fuertes. Tu abuelo lo habría entendido». Daniel levantó la vista bruscamente.
Mi abuelo Jonas Thorne construyó esta cabaña en 1923. He estado esperando 60 años a que su nieto volviera a casa y la arreglara como es debido. Los ojos de Martha brillaron con la satisfacción de un secreto finalmente revelado. Aunque te has tomado tu tiempo para hacerlo, el silencio que siguió fue profundo, solo roto por el viento que se movía a través de las tablas perfectamente encajadas de la cabaña restaurada. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la cabaña reconstruida, mientras Elena se encontraba en el umbral, con las manos ligeramente temblorosas, mientras sostenía el desgastado diario de cuero que Marcus le había dado. En su interior, su cuidadosa caligrafía lo revelaba todo. La verdadera razón por la que había venido a su pueblo de montaña, la verdad sobre su identidad y el devastador secreto que la cabaña había mantenido oculto durante casi un siglo. Detrás de ella, los aldeanos se reunían en grupos silenciosos, con una mezcla de expectación y temor en sus rostros. Se había corrido rápidamente la voz por el asentamiento de que Marcus tenía algo que decirles, algo que explicaría los extraños fenómenos que habían presenciado durante la reconstrucción de la cabaña. La forma en que habían aparecido herramientas antiguas de la noche a la mañana, la restauración imposiblemente perfecta de detalles que ninguna persona viva debería haber conocido, y los sueños que habían comenzado a visitar a los residentes más ancianos. Sueños llenos de rostros que nunca habían visto, pero que de alguna manera reconocían. Marcus salió del interior de la cabaña, llevando una pequeña caja de madera que parecía pulsar con su propia luz interior. Su comportamiento, normalmente tranquilo, mostraba signos de vulnerabilidad, y Elena notó cómo le temblaban las manos mientras colocaba la caja en la barandilla del porche. Mi bisabuelo desapareció en estas montañas en 1924, comenzó, con una voz que se oía claramente en el aire fresco de la montaña. Samuel Hartwell. Los registros oficiales dicen que era topógrafo, pero esa no era toda la verdad. Estaba buscando algo que se había escondido aquí, algo que había pertenecido a mi familia durante generaciones antes de que fuera robado. El viejo Henrik se adelantó entre la multitud, con el rostro arrugado por el reconocimiento. Hartwell. Conozco ese nombre. Mi abuela solía contar historias sobre un hombre que vino en busca del corazón de la montaña. Dijo que se volvió loco. Afirmaba que los árboles le susurraban. Marcus asintió con severidad. Los susurros no eran locura. Eran recuerdos atrapados en los cimientos mismos de este lugar. Cuando se construyó la cabaña original, no solo se construyó, se consagró. Los constructores sabían que estaban creando algo más que un refugio. Estaban creando un depósito. Elena sintió que las páginas del diario revoloteaban con la brisa de la montaña y vislumbró bocetos detallados, dibujos arquitectónicos que coincidían perfectamente con el interior restaurado de la cabaña, hasta la ubicación de cada viga y piedra. Sabías exactamente cómo reconstruirla porque tenías los planos originales, susurró ella. Más que planos, respondió Marcus, con la mirada fija en la caja de madera. Mi familia era la guardiana de las historias, Elena. Durante siglos, conservamos las historias orales de docenas de comunidades montañosas como esta. Llevábamos sus recuerdos, sus tradiciones, sus secretos. Pero en 1924, todo lo que mi bisabuelo había recopilado se escondió aquí cuando se dio cuenta de que lo perseguían. La multitud murmuró inquieta, y María de Lecua se abrió paso hasta la primera fila. ¿Quién lo perseguía? Gente que creía que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para conservarlos, que pensaba que las viejas costumbres y las viejas historias debían morir con las personas que las habían vivido. La voz de Marcus se volvió pesada, cargada con generaciones de dolor. Mi bisabuelo escondió todo en los cimientos de la cabaña antes de huir a las profundidades de las montañas. Nunca más se le volvió a ver. Con manos cuidadosas, Marcus abrió la caja de madera. En su interior, envueltos en seda descolorida, yacían docenas de pequeños objetos, piedras talladas, flores prensadas, diminutos pergaminos de papel y artículos que Elena no pudo identificar de inmediato. Cada uno parecía vibrar con su propia energía, como si despertara tras décadas de letargo. Todas las familias de este pueblo tienen antepasados cuyas historias se conservan aquí, continuó Marcus. La llegada de la familia Kowalski después de la guerra, las concesiones mineras de Delroy que salvaron al pueblo durante la depresión, las predicciones meteorológicas del abuelo de Henrik que evitaron innumerables desastres.
Todo ello documentado y protegido. Mientras hablaba, Henrik trastabilló hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Los sueños, jadeó. He estado viendo a mi abuelo en mis sueños todas las noches desde que empezaste a reconstruir. Ha estado tratando de decirme algo sobre el antiguo pozo minero, advirtiéndome de un derrumbe que se avecina. Otros aldeanos comenzaron a hablar. Sus voces se superponían con emoción y miedo. Sueños de familiares fallecidos, conocimiento repentino de recetas familiares que se creían perdidas para siempre, un conocimiento inexplicable de los patrones estacionales que sus abuelos conocían pero que nunca habían transmitido. Elena se dio cuenta del profundo significado de lo que Marcus había logrado. Al reconstruir la cabaña exactamente como había sido, no solo había restaurado un edificio, sino que había reabierto una puerta a su pasado colectivo. ¿Pero por qué ahora?, preguntó ella. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para volver por esto? Marcus miró a cada aldeano por turno, y Elena vio la profunda soledad que lo había llevado a ese remoto rincón del mundo. Porque soy el último guardián, dijo en voz baja. Cuando muera todo este conocimiento, morirá conmigo, a menos que encuentre a otros dispuestos a continuarlo. Vine aquí con la esperanza de devolverles su historia, pero me quedé porque descubrí algo que nunca antes había tenido. Hizo una pausa y fijó la mirada en el rostro de Elena con una ternura inconfundible. Encontré un hogar. Los vientos de la montaña agitaban los pinos y por un momento, Elena habría jurado que oía susurros entre las ramas susurrantes, voces del pasado que les daban la bienvenida a un antiguo círculo de memoria y confianza. La niebla matinal se aferraba al valle mientras todo el pueblo se reunía alrededor de la cabaña restaurada, con una mezcla de asombro y expectación en sus rostros. Thomas se situó en el porche, ya no como el misterioso desconocido que había llegado 6 meses atrás, pero tampoco como el simple artesano que había fingido ser. Mi verdadero nombre es Thomas Whitmore, comenzó con una voz que se elevó por encima del silencio de la multitud. Mi tatarabuelo construyó esta cabaña en 1923, pero eso es solo parte de la historia. Sara se acercó y le tomó la mano. Durante las últimas semanas, a medida que la verdad había ido saliendo a la luz, había llegado a comprender que el hombre del que se había enamorado era más complejo y más auténtico de lo que jamás había imaginado. Elias Whitmore no era solo un colono, continuó Thomas. Era un cartógrafo e ingeniero que descubrió algo extraordinario sobre este valle. Las formaciones geológicas de este lugar crean un entorno acústico y electromagnético único. Construyó la cabaña como algo más que un hogar. La diseñó como una cámara de resonancia. El viejo Henrik se adelantó, con el rostro curtido, arrugado por la confusión. ¿Cámara de resonancia? ¿Qué tontería es esa? Thomas sonrió amablemente. Henrik, recuerda cómo desapareció tu artritis después de ayudar con los cimientos. Y Martha, tu migraña se detuvo después de que levantáramos las paredes. La estructura de la cabaña, construida con proporciones y materiales específicos, amplifica las propiedades curativas naturales de este lugar. La doctora Rebecca Chen, que había venido en coche desde la ciudad para presenciar esta revelación, asintió pensativa. He estado estudiando los informes médicos del valle durante los últimos 6 meses. La mejora en las enfermedades crónicas de los residentes es estadísticamente imposible de explicar por medios convencionales. La multitud murmuró, algunos escépticos, otros comenzando a reconstruir el peso de su cámara, habiendo documentado cada paso de la restauración sin darse cuenta de que estaba grabando algo mucho más significativo que una simple renovación. ¿Pero por qué tanto secreto?, preguntó el alcalde Johnson. ¿Por qué no nos lo dijo desde el principio? La expresión de Thomas se volvió sombría. Porque mi familia ha estado protegiendo este secreto durante un siglo. Cuando murió mi tatarabuelo, dejó diarios y planos, pero también advertencias. Escribió sobre personas que explotarían este lugar, que lo convertirían en una empresa comercial, o peor aún, lo destruirían, tratando de replicar sus efectos en otros lugares. Señaló las vigas y los cimientos de piedra de la cabaña, cuidadosamente restaurados. Cada medida es importante. El ángulo del techo, la separación entre los postes de soporte, la composición mineral de las piedras, todo funciona en conjunto. Pero solo aquí, en este lugar específico. Sara le apretó la mano. ¿Así que tú has sido el guardián de este lugar? Mi familia lo ha sido. Sí. Nos hemos turnado durante décadas, siempre vigilando desde la distancia.
pero la cabaña se estaba deteriorando más rápido de lo que esperábamos. Soy ingeniero estructural en mi vida cotidiana, así que me ofrecí voluntario para venir aquí y salvarla o... Hizo una pausa, con el peso de esa alternativa en su voz, o asegurarme de que sus secretos murieran con ella. El joven Peter, que había pasado innumerables horas ayudando con la restauración, dio un paso al frente. Pero no la destruiste, la salvaste. ¿Eso significa que podemos quedarnos? ¿Que el pueblo no morirá? Thomas miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban. Personas que se habían convertido en algo más que vecinos, que se habían convertido en familia. Esa decisión no me corresponde solo a mí. Este lugar, estos efectos, ahora les pertenecen a todos ustedes. Todos han contribuido a su restauración. Han puesto su propia energía y esperanza en estas paredes. Elena Vázquez, la historiadora local, habló desde el fondo de la multitud. He estado investigando los antiguos registros. Hay historias que se remontan a generaciones atrás sobre este valle, sobre personas que vivían más tiempo y se curaban más rápido. Siempre pensamos que eran solo folclore. No lo eran, confirmó Thomas, pero tampoco estaban destinados a ser secretos ocultos a las personas que vivían aquí. Los temores de mi tatarabuelo hicieron que mi familia fuera demasiado cautelosa. Todos ustedes lo han demostrado. La doctora Chen se adelantó con una tableta en las manos. He estado en contacto con la universidad. Quieren estudiar este fenómeno adecuadamente, pero con el consentimiento y la participación del pueblo, esto podría convertirse en un centro de investigación de entornos naturales curativos. Aportaría ingresos sostenibles a la comunidad y preservaría lo que hace que este lugar sea especial. La multitud estalló en conversaciones animadas. Henrik se encontró de pie junto a Martha, y ambos notaron inconscientemente lo mucho mejor que se habían sentido en los últimos meses. La familia Rodríguez intercambió miradas, reconociendo que su decisión de quedarse podría haber estado guiada por algo más que la terquedad. Mientras las discusiones se arremolinaban a su alrededor, Thomas y Sarah se encontraron en un rincón relativamente tranquilo del porche. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella. ¿Te quedas? ¿Vuelves a tu antigua vida? Thomas miró el valle que se había convertido en su hogar y a las personas que se habían convertido en su familia. Creo que mi antigua vida terminó el día que decidí salvar este lugar en lugar de dejarlo caer. La pregunta es si en esta nueva vida hay sitio para un ingeniero que también es guardián, para alguien que ha aprendido que las estructuras más importantes que construimos son las comunidades que creamos. Sarah sonrió, comprendiendo por fin que algunos misterios merecían preservarse y algunos secretos merecían compartirse con las personas adecuadas.